En la guerra medieval, el enemigo más fiel no era el arquero, no era el hambre, no era el frío, era el baño. Miles de hombres acampados juntos, caballos por todas partes, barro hasta la rodilla, lluvia constante, comida escasa. Y un detalle que nadie menciona en los libros de historia, todo el mundo necesita ir al baño. Y cuando juntas todo esto, algo inevitable empieza a ocurrir. Algo que mataba a más soldados que la espada. Algo que decidía batallas antes, incluso del primer grito de guerra. Pero nadie habla de esto, porque no es noble, no es heroico. Y no encaja con la imagen que vendemos de la Edad Media. Cuando un ejército medieval estaba marchando, la logística era una pesadilla. No existía hora marcada para parar. No existía cartel señalizando aseos a 500 metros. Cuando apretaba la necesidad, el soldado paraba donde podían, en el monte, en la cuneta al borde del camino. Y todo el mundo seguía adelante. El problema es que ese rapidito se repetía cientos de veces al día, por miles de hombres, y el rastro que quedaba atrás no era solo maloliente, era peligroso. Porque esos mismos hombres bebían de la misma agua que pasaba por allí, se lavaban las manos en el mismo río, cocinaban con la misma fuente, y nadie se paraba a pensar en ello, porque prisa, miedo y disciplina militar no casan con planificación sanitaria. Cuando el ejército finalmente paraba para acampar, la situación mejoraba. En teoría, la solución oficial era cavar zanjas colectivas, trincheras profundas donde los soldados hacían sus necesidades. Las llamaban letrinas, o fosas, dependiendo de la región. La lógica era sencilla, concentrar todo en un solo lugar, cubrir con tierra, controlar el desastre. Pero la práctica era otra, porque el volumen era absurdo. Imagina 5,000 hombres, cada uno yendo al baño al menos 2 veces al día. Ahora suma los caballos, las mulas, los bueyes, y recuerda que llovía, que la tierra quedaba encharcada, que la zanja se desbordaba, y que mucha gente simplemente no usaba el sitio correcto, porque estaba lejos, porque estaba lleno, porque era de noche, o porque simplemente le daba igual. Y ahí empieza el verdadero problema, el detalle que nadie quiere oír, pero que lo explica todo. En moscas se posaban en la zanja, se posaban en la comida, se posaban en las heridas abiertas y transportaban algo invisible, algo que el ojo no veía, pero que el cuerpo sentía. Pero lo peor no eran las moscas, era la mano, porque no existía jabón, no existía gel hidroalcohólico, no existía pila. Lo máximo que el soldado hacía era frotarse la mano en la ropa, o pasarla por el monte, o simplemente no hacer nada. Y esa misma mano cogía pan, sujetaba carne. Llevaba comida hasta la boca. La ruta era esta mano sucia, comida, boca, intestino. Pero aún no era esto lo que más mataba. Había algo peor. Lo que realmente transformaba un campamento en un cementerio andante era el agua. Porque el agua es supervivencia. Y en guerra bebes lo que hay, río, pozo, depósito improvisado, zanja que parecía limpia. El problema es que nadie verificaba el origen. Nadie sabía si aquel río pasaba por encima de una letrina 2 kilómetros más arriba. Nadie sabía si aquel pozo estaba contaminado. Y aunque lo supiera, daba igual, porque la sed mata rápido. Y la lógica era bebo ahora. Lidio con las consecuencias después. Solo que las consecuencias llegaban, y llegaban para todo el mundo. Cuando la letrina estaba cerca del agua, el soldado se bebía todo de vuelta. Cada trago cargaba algo, y el cuerpo iba guardando. Hasta aquí, todo esto aún era visto como una molestia inevitable de la guerra, guerra, suciedad, incomodidad formaba parte. Los comandantes lo sabían. Los soldados lo aceptaban. Y la máquina seguía funcionando. Pero entonces llegaba el asedio y todo cambiaba. Porque el asedio no es marcha. El asedio es quedarse semanas, a veces meses en el mismo sitio. El campamento se convierte en una ciudad improvisada. 5,000, 10,000, 15,000 hombres. Las zanjas eran cavadas, las normas existían, pero las cuentas no cuadraban.
porque el volumen de desechos era mayor que la capacidad de limpieza. Había relatos de asedios donde los propios comandantes registraban la situación sanitaria está fuera de control. Y no estaban exagerando, porque el hedor se apoderaba de todo. El agua se volvía turbia y algo empezaba a extenderse rápido. Empezaba con dolor de barriga leve al principio. Después venían los retortijones tan fuertes, tan constantes. Entonces la diarrea tan violenta, incontrolable, tan deshidratante. El soldado perdía líquido más rápido de lo que conseguía reponer. Se quedaba débil, temblaba. Sudaba frío, no conseguía sostener la armadura. No conseguía sostener la espada. No conseguía ni mantenerse en pie, y moría no en batalla, no con honor, sino tumbado en una tienda apestosa, vaciándose hasta el final. Esa enfermedad tenía un nombre, y cuando aparecía en los informes militares, los comandantes sabían la campaña. Había acabado disentería las campañas inglesas en Francia. Eran famosas por esto en Harfleur, Meaux, ejércitos enteros siendo diezmados. No por el enemigo francés, sino por su propio intestino. Y no era cuestión de suerte, era cuestión de tiempo, porque todos bebían de la misma agua, todos comían de la misma olla, todos respiraban el mismo aire pútrido. Y cuando la enfermedad entraba, no paraba hasta acabar con la mitad del ejército. Y ni el rey se salvaba. Enrique V de Inglaterra, el tío que venció en Azincourt, el guerrero que humilló a Francia, el rey que parecía indestructible, murió. Y la versión más aceptada en las fuentes de la época fue disentería. Hay quien dice que fue otra cosa, pero la historia que quedó es esa. El hombre que conquistó medio reino no aguantó su propio campamento. La ironía es brutal. Puedes ser el mejor estratega del mundo. Puedes tener el ejército más entrenado. Puedes tener a Dios de tu lado. Pero si la letrina contamina el agua, pierdes y pierdes feo. Esto no era excepción, era norma. Y no era solo bacteria. Había algo peor. Algo que la ciencia solo descubrió siglos después, pero que ya estaba allí, esperando en parásitos a los arqueólogos. Encontraron una letrina del siglo XII. Analizaron el sedimento y hallaron huevos, miles de huevos microscópicos ascaris, trichuris, gusanos que viven en el intestino humano. Y la única forma de que esos huevos llegaran allí era a través de contaminación fecal. Comida contaminada, agua contaminada, manos contaminadas. El ciclo era perfecto y nadie lo sabía, porque nadie lo veía. Pero todo mundo lo sentía, en forma de dolor, debilidad, diarrea crónica, anemia y muerte lenta. Los cruzados llevaron esto a otro nivel, porque ahora tenías gente de toda Europa, franceses, alemanes, ingleses e italianos, todos acampados juntos, todos comiendo cosas diferentes, todos bebiendo de fuentes diferentes y todos llevando parásitos diferentes. El Mediterráneo se convirtió en un caldero de enfermedades en disentería, tifus, cólera, gusanos. Los manuscritos de la época mencionan que más cruzados murieron de enfermedad que de combate. Y tiene sentido, porque el enemigo invisible no negocia, no tiene código de honor y no para de atacar. Ahora, no es que las normas no existieran. Existían muchos ejércitos. Tenían órdenes claras: enterrad la porquería, mantened distancia del agua, controlad la inmundicia. Había incluso castigos para quien desobedeciera. Pero la guerra no respeta normas. Cuando estás con hambre, con frío, con miedo, con sueño, no piensas en higiene. Piensas en sobrevivir. Y la supervivencia inmediata siempre vence a la planificación a largo plazo. Así que las órdenes eran ignoradas. Las zanjas eran abandonadas. Y el caos sanitario volvía siempre. En el efecto en el cuerpo era devastador. Un soldado sano ya sufría para llevar la armadura todo el día. Ahora imagina ese mismo soldado deshidratado, con fiebre. La armadura que pesaba 20 kilos ahora parece pesar 50. La espada se vuelve demasiado pesada. El escudo se cae del brazo. Las piernas tiemblan. Y cuando la batalla empieza, ya ha perdido. No porque fuera cobarde,
no porque fuera débil, sino porque su intestino ya había decidido. La letrina decide batallas antes que la espada. Y esto no es metáfora, es estadística. La romantización de la guerra medieval es una mentira bien contada. En castillos en honor, en caballería, en gloria. Todo muy bonito en las películas, pero la realidad era barro, era mosca, era agua mala, era un campamento que olía a derrota antes incluso del primer enfrentamiento. Era gente muriendo de una forma que nadie quiere recordar, porque no es cinematográfico, porque no vende libros, porque no inspira a nadie. Pero ocurrió, Annie, y ocurrió más veces que cualquier batalla famosa. Así que la próxima vez que veas una película glorificando la guerra medieval, acuérdate de esto. Acuérdate de que el verdadero campo de batalla estaba en la letrina y que el verdadero enemigo era invisible. Comenta ahí la palabra secreta en Shanja.